Buenas amigos, con ustedes Luis Niño, la pluma del boxeo. Con la nota del día no podía dejar pasar este día sin la nota que ha dado Ricardo Celis para Boxeo MX con los casos de corrupción de la CMB. Hay varios puntos a tratar, varios puntos que debemos analizar y que debemos tomar con pinzas y con mucho cuidado cuando emitamos una opinión. Se sospechaba desde luego que había casos de corrupción en el CMB, era más que obvio. Se viene diciendo desde hace tiempo los manejos del dinero que genera el consejo, cómo se estaban administrando. Pero una cosa son las sospechas y otra cosa comenzar a tener las pruebas o comenzar a realizar una investigación periodística como lo hizo Ricardo Celis. El fondo José Sulaimán parece más una fachada para poder lavar dinero, para poder ocultar el dinero que se está generando y que todo indica que el CMB, en este caso Sulaimán hijo, lo está acercando a sus arcas. Ayer la entrevista, si no la han visto, vayan a Boxeo MX. Muy buena entrevista, muy buena plática que tiene Ricardo Celis. Muestra algunos documentos que son importantes y son unos indicios de lo que podría comenzar a destaparse. Vamos a un antecedente previo similar a lo que puede pasarle al CMB en esta ocasión. La FIB. La FIB en la década de los 90, para aquellos que no lo recuerden, fue intervenida por el FBI por casos de corrupción. Y no solamente casos de corrupción en cuanto a los rankings, que fue por ahí donde se desató todo, es decir, los managers y promotores pagaban dinero a los altos ejecutivos de la FIB para que rankearan a sus peleadores en posiciones más elevadas y tuvieran oportunidades de pelear. Ahí empezó todo. El FBI lo intervino de manera encubierta a la FIB, empezando en 1990 hasta que en el 99, casi 9 años después, se le comprobaron algunos delitos. Pero a raíz de eso es que ahora vemos que la FIB se maneja diferente, ¿no? La FIB, quien gana su cinturón inmediatamente le ordena defendernos. Si no lo defiendes, vas para afuera. Es muy criticable ese, pero porque tiene el antecedente de donde intervino el gobierno norteamericano dentro de sus oficinas. Se le acusó de lavado de dinero, se le acusó de sobornos y de corrupción. Algo similar a lo que le puede pasar a la FIB, solamente que hay una diferencia en ese antecedente, amigos. La FIB tiene su sede en New Jersey, en Estados Unidos. El CMB no tiene su sede en Estados Unidos. La sede del CMB está en la Ciudad de México. Eso no quiere decir que el gobierno norteamericano sí pueda investigarlo y pueda intervenirlo, porque a final de cuentas el CMB está reportando, de acuerdo a los documentos que mostró Ricardo Celis, está reportando los ingresos que obtiene en Estados Unidos y los impuestos que debe pagar por estar promoviendo peleas en suelo norteamericano. Ahora, Ricardo Celis muestra unos documentos que son del año 2024. Desconocemos a la fecha si tiene más documentos, si la investigación está más amplia o solamente lo que mostró en Boxeo MX es lo que tiene en sus manos y en su poder. Pero mostró solamente un año, el 2024, y con ese simple año, con ese simple muestreo que exhibe, comienza a dar indicios de que las cifras que maneja Sulaimán, del 75% de los recursos se van al fondo José Sulaimán, no coinciden. El problema está en que son 16 años que existe la Fundación José Sulaimán. ¿Cuánto dinero realmente de existir se ha canalizado a la fundación? ¿Y qué pruebas podría mostrar el CMB de que ese dinero está limpio, vaya? Que sí se ha entregado a esa asociación, que sí se ha apoyado a boxeadores en retiro. Me preocupa un poco que la investigación que inició Ricardo Celis no sea más amplia. Me hubiera gustado que mostrara los documentos de los 16 años, es decir, que fuera un verdadero reportaje de investigación con todos los elementos a la mano, desde el día 1 en que inició la asociación José Sulaimán, la fundación, perdón, José Sulaimán, hasta 2026, año por año, cuántos ingresos tuvo el CMB, si de esos ingresos
es verdad que el 75% se fue a la fundación. Año con año estaría genial esa investigación. Sería una investigación a fondo, detallada, profunda. Y creo que Ricardo Solís lo puede conseguir, incluso cualquiera de nosotros, porque los documentos están en internet. Y a través de transparencia se pueden conseguir. Entonces, me hubiera gustado que los documentos o que mostró Ricardo Solís fueran completos, o si nada más mostró este año 2024, que nos aclare en posteriores entrevistas, en posteriores presentaciones, si tiene realmente la investigación completa. Hay ciertos detalles que debemos ser cuidadosos, eso se los digo yo como abogado. Eh, Hizo muy bien Ricardo Solís en solicitarle la palabra o el derecho de réplica a, a Sulaimán, hijo, pidiéndole los detalles de esa fundación, los fondos que requiere. Y él manifiesta que, y mostraron el correo electrónico, por cierto, y él manifiesta que le contestó que sí se lo iba a dar en una semana, creo aproximadamente, si mal no recuerdo, eso fue lo que dijo Ricardo Solís, en una semana se los daba, y que nunca llegó la respuesta a su petición. Él pide lo que le estoy comentando a grandes rasgos, ¿no? A detalle cómo han sido utilizados los recursos que genera el CMB y que van a parar a la Fundación José Sulaimán. No obtuvo respuesta. Ahí empieza el indicio. ¿Por qué? Porque el CMB pudo haberse desligado muy rápido de ese derecho de petición que hizo Ricardo Solís al manifestar: ¿sabes qué? Por protección de datos personales yo no te puedo brindar esa información, salvo que haya algún pedimento de autoridad judicial. Entonces estaré obligado a, ¿cómo se llama?, a exhibirlos. Pero tampoco lo hizo, y eso es lo sospechoso. Yo, si tengo un equipo de abogados, soy MB, presidente del CMB, lo primero que haría, me están pidiendo esto por un reportaje, sé que es un reportero, sé que es un reportero que está en el medio del boxeo, sé que es un reportero que ha tenido ciertas rencillas incluso con peleadores, en este caso con Canelo me refiero. Es decir, pudo haberse librado muy fácil el CMB contestándole: la información que me está solicitando no te la puedo proporcionar debido a la protección de datos personales, de acuerdo a la legislación mexicana vigente. Y se acabó. Ricardo Solís lo hubiera agregado a su reportaje, a su investigación, y lo hubiera dado a conocer. Pero el CMB no hace ni siquiera eso, el CMB ni siquiera le responde. Y comienzan las dudas, sospechas, indicios que todo el mundo, corrijo, la mayoría, estamos viendo que son casi evidentes, que los recursos que maneja el CMB se están quizá lavando, se están quizá utilizando para beneficios propios o para otros fines que no deberían. Me gusta lo que hizo Ricardo Solís. Puede comenzar a ser la puerta que abra estos casos de corrupción. Puede estar destapando la cloaca y vaya a salir más información. Puede ser que más reporteros con mayor experiencia en reportajes de investigación comiencen a adentrarse a este tema y comiencen a presionar y a conseguir toda esa información que no se ha mostrado hasta el momento. Repito, ese pequeño muestreo que nos dio del año 2024 es un gran indicio, porque simplemente las ganancias de ese año, que fueron arriba de los 6 millones de dólares, no corresponden ni siquiera a los 2.4 millones que también están evidenciados, ¿no? Se puede meter en un problemón, Sulaimán, si el gobierno norteamericano comienza a hacer lo que le hizo a la FIP. Por eso les comentaba el antecedente. Si el gobierno norteamericano comienza a sospechar que hay casos de corrupción, que hay casos de lavado de dinero, no sabemos tampoco, si ya lo tiene registrado y ya se está investigando, si ya están infiltrados como se le infiltraron a la FIF. Puede tener un gran problema Sulaimán hijo, puede tener un gran problema con esto. Solís, se le agradece la información que nos brinda, que tuvo el chispazo de meterse, supongo que no es el único. Provox TV, lamentable lo que ha hecho. Si es cierto, como él lo manifiesta, que a raíz de eso, un mes después de que les muestra Provox TV la información que tiene, lo corrieron,
pésima decisión. En lugar de apoyar a su periodista, a su reportero, sacarlo. Pero todo esto comienza, está en veremos, y reiteramos, quizá está destapando la cloaca, va a salir más información. Si él la tiene y la comienza a dar a conocer, la comienza a exhibir, quizás Sulaimán dé una respuesta. No es necesario ser muy inteligentes para saber que Sulaimán le va a responder formalmente. Va a dar algunas declaraciones a medios, etcétera. Va a decir que el dinero está completamente justificado, está limpio, que ellos tienen toda la documentación en orden, la facturación, etcétera, bla, bla, bla. Ya sabemos lo que va a decir, pero no le va a exhibir. Y no le va a exhibir hasta que no tenga un proceso legal. Mientras no haya un proceso legal, el CMB no va a dar la cara formalmente. E incluso teniendo un problema legal, ya sea en México o en Estados Unidos, no nos van a dar la información. La información va a salir a cuentagotas y a través de reportajes de investigación. No lo vamos a tener. Pero esta bomba, esta pequeña bomba que lanzó Ricardo Solís, puede ir creciendo, se puede hacer como esta bolita de nieve que va bajando y va creciendo y creciendo y creciendo. El CMB tiene muchas explicaciones que dar si actúa de buena fe y quiere, que sabemos que no lo hará. Y Ricardo Solís, creo que si ya lo destapó, entonces se meta a fondo, consulte los 16 años que tiene la fundación existiendo, que consulte los documentos de esos 16 años, que se vaya año por año y que haga un reportaje, investigación completo, que nos dé toda la información para nosotros poder estar en condiciones de emitir opiniones más certeras, más crudas y más apegadas a la realidad. Si no es Ricardo Solís, va a ser algún otro reportero, va a ser alguien más quien saque esa información y la vamos a tener en el corto mediano plazo a la mano. Qué buena noticia nos dio, qué bueno que se está investigando, y no solamente se debería hacer con el CMB, también se debería hacer con las otras organizaciones, porque los manejos son muy similares. Y créanme que debe haber más casos de corrupción. Ya no se diga casos de corrupción todavía entre managers, promotores, peleadores, entrenadores, referees, jueces. En una ocasión comentaba yo, la mafia, el crimen organizado siempre ha estado metido en el boxeo. Siempre ha metido sus manos. Es parte de la historia del boxeo. El crimen organizado, la mafia en específico italoamericana, ha metido sus manos en el boxeo. Les reitero, el CMB, tiene su sede en la Ciudad de México, no lo tiene en Estados Unidos. Ricardo Solís vive en Estados Unidos. La información que él obtuvo es información de Estados Unidos. No es de las oficinas en México. Si algún periodista se pone vivo, investiga el CMB en sus manejos aquí en el país, cómo está manejando el dinero, a dónde lo lleva, cómo lo utiliza, cómo lo canaliza, por ahí podríamos tener una puerta todavía más podrida, porque en Estados Unidos lo que se reporta es tal cual. En México los manejos pueden ser diferentes, las influencias políticas pueden ser muy diferentes. Si alguien se atrevería a investigar el CMB aquí en el país, créanme que va a salir muchísimo más basura. Veremos qué dice el CMB, veremos cuál es la postura de Sulaimán, pero esto no pinta para nada bueno. Que no nos sorprenda en un futuro cercano que ya lo estén investigando. Con ustedes, Luis Niño, la pluma del boxeo.